Solo mis chicharrones truenan. Parece que no queremos entender. Voy a tocar un tema que va a raspar muebles. Y me incluye, a mí también. Me va a tocar Pamba. Sí, parece que no entendemos o no queremos entender. Parece que tuviéramos una venda en los ojos que nos impide ver más allá de nuestras narices. Y sí, la expresión solo mis chicharrones truenan debería estar acuñada en el argot del medio gallístico. Desde que era niño e iba a ver a los gallitos de personas que vivían en el pueblo, me daba cuenta que pensaban que solo sus animalitos eran los mejores. Esta es una idea bastante generalizada y que todos en algún momento de esta vida, en torno a estas hermosas aves, podemos tener. Sé que la humildad es un concepto que muchas veces queremos prevalecer, pero también es cierto que existe la falsa modestia, y créeme que eso es lo que más abunda. Pero sigamos con la charla. Al platicar con algunas personas a las que iba a visitar, notaba que todos enaltecían y exageraban las virtudes de sus animales, haciéndolos ver como seres supremos e infranqueables, cosa más falsa. Pero ¿qué puedes decir cuando eres un visitante en ese lugar? Hay que ser respetuosos. Eso me pasaba con la mayoría de las personas a las que visitaba, salvo excepciones, porque también hay personas reservadas y respetuosas. Llegué a pensar que como estaba chavo querían apantallarme con sus historias fantásticas sobre sus animalitos. Aún recuerdo los choros que se aventaban, algunas cosas totalmente increíbles, no solo de sus aves, sino de ellos mismos como pastores, que les soltaban a tal y tal persona. Pero cuando vas creciendo te vas dando cuenta que solo es eso, cuestiones fantásticas que nacen de sus más profundos sueños etílicos. Dicen que no hay gallero tonto, y es cierto. Desde que yo tengo conciencia, puro fregón conozco. Todos saben de la materia. Llámense nombres de creadores, líneas, genética, cualquier carrera, doctorado, etcétera, de una universidad, se queda corto con el conocimiento tan vasto que tenemos los galleros. Hoy en día puedo notar con más claridad no solo los choros que se aventaban, sino también las carencias que se tienen, no solo en el ámbito gallístico, también en el personal. Muchas veces al adquirir un ave cuesta muchísimo más que dinero, y créeme, sí, es cierto, he hablado de que hay aves de mucho valor que se adquieren a bajo precio por amistad, pero hay personas que realmente hacen difícil adquirir algo, personas que te dicen, sí, te vendo lo que gustes, y al llegar a sus criaderos te dicen que siempre no, pero como se dice por ahí, pues ¿quién los entiende? Este tipo de personas creen que lo suyo vale su peso en oro, y la verdad es que no, realmente no es así. Como también hay personas que tienen por mucho mejores animales, mejores instalaciones y equipo de trabajo, pero sobre todo mejor trato con el cliente, y es ahí donde pienso que radica la verdadera calidad y seriedad de un lugar. También hay personas que se la pasan desprestigiando a los demás, diciendo tal y tal persona no tiene bueno, puro gallito corralero, no salen de cierto nivel. La cosa es menospreciar el trabajo de los demás. Y si por pura casualidad a ellos les han vendido, dicen, no hombre, no les vendí bueno, al cabo ni saben apreciar lo que les di. A ti sí te estoy dando bueno. Por favor, parece ser que todo se trata de una campaña de mercadotecnia donde todos ofertan su producto como el mejor del mercado. Pero lo que están pasando por alto es que para obtener un resultado favorable no solo depende del ave o del criador, porque hay que ser muy francos, así tu ave haya nacido y se haya criado con el mejor criador o en el mejor lugar, te lo haya vendido con la mejor o la peor actitud, una vez llegando a tus manos, tú eres el responsable. Pero espera, hablemos de lo que pasa con nosotros, porque sí, ya hablé de los que adquieres tú sabes, pero ¿qué hay de nosotros, los que no somos tan grandes o que en realidad somos pequeños? No, hombre, cuando llegamos a adquirir un ave que consideramos de mejor calidad, ya no cabemos en nosotros mismos. Simplemente tenemos lo mejor de lo mejor. No, hombre, cacareamos más la llegada de una ave nueva que una gallina cuando pone un huevo. Creemos que ahora sí somos de primer nivel. Nada más me río porque me acuerdo que a mí me ha pasado, así como a muchos amigos y colegas. Y eso es más frecuente cuando les acaba de llegar un ave del otro lado. Ya sabes, anillado y emplacado. Sé perfectamente que debemos sentirnos orgullosos de nuestros triunfos, pero realmente ¿de qué tamaño lo son? Sabes, la importancia de un triunfo es bastante subjetiva, porque como lo he dicho antes, lo que es bueno para ti para otra persona no lo es, o de plano ni siquiera le importa. En conclusión, la vida es como la rueda de la fortuna, a veces estamos arriba, pero a la hora de subir tenemos que ser muy cuidadosos de no pisar a nadie, porque en cualquier momento podemos bajar, y es mejor estar bien porque los que suben nos pueden ayudar.
Mis amigos, a todos los que me preguntan qué ha pasado con la tercera parte del Hombre Gallo, quiero decirles que en estos días la subo sin falta. Créanme que hemos tenido mucho trabajo y las lluvias nos lo han complicado un poquito más, pero ya estamos agarrando otra vez el ritmo. Bueno, quiero mandar saludos a Julio Martínez, a Rigo de Tenango, a Jonathan Darel Contreras, a Saúl Contreras, a Lule Osnaya del partido El Toro, a Guillermo Rojas, échele ganas mi compa, a Martín Saucedo Ayala, a Víctor Yoxán Córdoba y a Pablo Álvarez de Guatemala. Mis amigos, muchas gracias y recuerden que si están donde gallos, están en el lugar correcto. Saludos.